Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. El invitado de hoy nació el 29 de julio de 1962 en la ciudad de Buenos Aires. Es periodista desde el año 1982. Cuando terminó la secundaria, un compañero lo invitó a que se anotara en el Círculo de Periodistas Deportivos y ahí empezó su carrera. Columnista, editor, entrevistador, redactor, cronista, aunque algunos dicen que es un escritor que entiende el fútbol como un acto de satisfacción cultural. También es docente hace varios años en TEA y Deportea. Practica regularmente en debates sobre los lazos entre el deporte y la política, la sociedad, la filosofía, el arte y la literatura. Trabajó en diversos medios, el Handball, La Razón, Sur, Agencia Interdiarios, Revista Noticias y Clarín, entre otros. También en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y en el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración. Realizó coberturas periodísticas en Latinoamérica, Europa, Oriente y los Estados Unidos, autor de varios libros, Fútbol, Pasión de Multitudes y de Elites, con Héctor Palomino, La Patria Deportiva, Win Izquierdo, El Enamorado y otros relatos. La Pasión según Valdano, Fútbol en el Bar de los Sábados, Deporte Nacional, 200 años de deporte en Argentina, Contar el Juego, Literatura y Deportes en Argentina y Deportivo Saer, entre otras publicaciones. Fue jurado y galardonado en los premios Conex, actualmente trabaja en las tardes de radio AM 750. Hoy viene a hacer periodismo en primera persona un verdadero maestro de esta profesión. Bienvenido, Ariel Sher, a BCN Radio. Bienvenido, Ariel Sher. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido a BCN Radio y un verdadero placer y un honor que en este hoy día del periodista, qué mejor invitado que usted. Bueno, muchas gracias. Me queda la expectativa de que la siguiente invitación sea para jugar de mediocampista central, donde ya nadie me demanda que regrese mucho ni que ataque mucho y puedo jugar con algún amigo todavía. Uno distribuyendo, solo distribuyendo. Distribuyen, más bien soy un veedor de la distribución de los otros o de las otras, porque ya no me la pasan ni hacen bien. Esto es muy importante porque el 5 define todo en un equipo. Y un 5 de qué estilo, con quién se emparenta, en el gusto, no tanto como juega. No. ¿Un tipo redondo o un 5 más mascherano, digamos, para decir dos grandes jugadores pero de distinto estilo? En el universo de los sueños todos somos redondos. La macana es que nos despertamos todos los días para ir a laburar. Exactamente, todas esas cosas, y hay que laburar. Y una carrera extensa, y laburó toda la vida. Sí, pero con gusto que incluye disgustos. Pero sí. Yo no sé si, como dijo un poco rotundamente Gabriel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo, pero es una actividad en la que me he sentido bien montones de veces y he conocido muchísima gente que me ha permitido sentirme bien, que quiere decir transformarme como individuo, tal vez crecer. Eso es lo bueno. ¿Y lo malo de ser periodista? No, me parece que no encuentro maldades específicas, que no haya en otra profesión. No he sufrido cosas. El mundo está habitado por montones de injusticias que atraviesan el territorio de cualquier actividad. Como dijo alguna vez Milán Kundera, como le puso un título, la vida está en otra parte. Siempre cuando tenemos problemas suponemos que la vida está en otra parte. La única macana del periodismo es que si te gusta, te dedicas mucho y entonces hay otras cosas bellísimas en la vida que a veces no experimentás. Yo no planifiqué nunca un viaje a Indonesia, ni aprendí a jugar al béisbol, ni sé cocinar, ni sé manejar un auto. Por fuera de escribir el periodismo, que es lo que todos conocemos, ¿qué cosas de esos placeres de la vida pudiste ejecutar? Caminar al lado del mar, jugar al fútbol en las arenas que estaban al lado de ese mar con mis hijos y con otros amigos, alzar a mis nietos y a mis nietas, escuchar música, leer, que es una de las actividades más humanas de la humanidad. ¿Es verdad que lo más simple es lo más valioso de la vida? No. ¿Eso que dicen por ahí o no? ¿O es un jingle publicitario? A mí me gusta diferenciar de simple de simplificación. Me encanta lo simple, no soy devoto de las simplificaciones. Me parece que la existencia y cada espacio de la existencia tiene montones de pliegues y exige profundidades, y eso tiene que ver con la complejidad, que es muy humano. La silla sobre la que yo estoy sentado va
perdurar en el mundo más tiempo que yo, se levanta y no le duele la cadera, no tiene riesgo de que un amor lo abandone y sin embargo yo prefiero ser humano porque existe la complejidad. Las cosas simples son parte de advertir desde la complejidad que hay cosas que en menos que un parpadeo nos recuerdan que vale la pena hacer este viaje. Exactamente, ¿qué te emociona? Porque esto hablamos de periodismo, pero es biográfico también y de la vida. ¿Qué te emociona? ¿Qué emocionaría ¿Cuáles son las cosas importantes? Alguna vez escuché que lo preguntaba a Dolina esto. ¿Cuáles son las cosas importantes de la vida? Es muy profundo, ya sé, pero arrancamos después es más sencillo. Amar, transformarse, aprender, marcar bien en los corners. Sí, decisivo. Los cabezazos en el área es gol. A veces es algo que cabeceemos nosotros. Exactamente. Tener una percepción de que cada momento es una eternidad, ser querido, que es un privilegio, mirar lo viejo como si fuera nuevo y lo nuevo aceptando que tiene una historia y buscarla, intentar profundidades sabiendo que tenemos límites para eso, desnaturalizarse, preguntarse por qué y cuando llegamos al qué volver a preguntarse por qué. Linda definición. Yo sabía que era una pregunta difícil, pero sabía si había alguien que me la podía contestar, eras vos. Me contabas que conocías la Biblioteca del Congreso de la Nación, eras usuario frecuente. Sí. Y últimamente estás viniendo acá por acá por estos pagos. La Biblioteca del Congreso está arraigada en las memorias de dos cosas, por lo menos, que están afincadas hace décadas en mi vida. Una, las primeras indagaciones periodísticas. Yo busqué mucho aquí para trabajar en un libro que publicamos en 1988 con el sociólogo y maestro Héctor Palomino, que era una historia institucional del AFA para tratar de pensar ciertos espacios de poder en la Argentina, que hicimos desde el CICEA, el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración, y venía, el CICEA quedaban Corrientes de Pueyrredón, o sea que era un tránsito por el centro de la ciudad que además en esa época me generaba fascinación. Y eso, ese proceder a ese proceder regresé en indagaciones posteriores. Lo usé en La Patria Deportista, que es un libro sobre figuras de la política nacidas en la Argentina y su lazo con el deporte, y acá había montones de cosas. Y siempre me gusta enfatizar que en esos submundos que caben en un mundo, un submundo que me resultó particularmente seductor es la hemeroteca. No estoy enojándome con la biblioteca porque va a venir la biblioteca es grandota y me va a pegar, pero la hemeroteca, quizás por mi deformación periodística, pero estoy casi seguro de que no es por eso, me generó una atracción especial. Y el otro fenómeno que es bien interesante es cuando ejerces la docencia o intentás ejercerla, poder estimular a gente que está estudiando a que descubra esos mundos que habitan en la biblioteca del Congreso. Es como llenarse de magia de un lugar donde no sabes que hay magos y los magos no tienen nombre de magos. Exactamente, no es casual, la biblioteca es la más grande de Latinoamérica. Claro, así claro. Que por eso decimos siempre cuando invitamos. Claro. Exactamente, por eso, y es un dato que no es muy conocido en general sobre los servicios que brinda acá la Biblioteca del Congreso. El escritor, el docente, el periodista conviven en Ariel Sher. ¿Y cuál, en esta época, en este tránsito por el camino, cuál es el que más placer le da? Como trabajo, porque supongo que todo tiene su pasión y su forma y su métier, pero que hay cosas que a esta altura ya, independiente de lo que se paga, es lo que rinde, qué placer te causa, o da igual. Depende de las circunstancias. Vos hablabas del negro Dolina, Alejandro. Sí. Dolina, muy crack siempre. Dolina en el comienzo de la década del 80 publicó un hermoso artículo en la revista Humor que se llama La multitud va por dentro. Y es un poco heredero ese artículo de Dolina del Contengo multitudes
poeta estadounidense Walt Whitman, y un poco Dolina es muy borgiano de las indagaciones, de los cuentos, de las ficciones sobre el tiempo y el infinito que hace Borges, ¿no? Podríamos decir que la multitud va por dentro hereda en algún sentido las ruinas circulares, o ese texto cortito de Borges que se llama Borges y yo, donde Borges trata de explicar muy irónicamente cómo convive con otro que es Borges y él es un tipo nomás. Sí. Y me parece que siempre hay como capas superpuestas de identidades. Hay mañanas en las que me gustaría hacer lo que estás haciendo vos con otra gente, ¿no? Que es entrevistar todo el tiempo. Y hay otras veces en que siento que me gustaría tener 3 vidas para escribir solamente cuentos. Y hay momentos en que voy en el bondi, en las incomodidades de Buenos Aires, y a veces con alguna comodidad, y como escribir es escuchar, como dijo Rodolfo Walsh, escucho algo y digo, esto es buenísimo para una clase, no, esto es buenísimo para escribir un artículo, no, esto es buenísimo para adentro de un cuento, no, eso es buenísimo para contárselo a mi pareja, qué sé yo, van tantos cada vez que uno viaja en el colectivo que es uno. Para quien no conoce, ¿cómo es la Ariel Sher, pero de joven, antes de ser el Ariel Sher periodista? El colegio, la familia estaba compuesta. ¿Cómo llegaste al periodismo, al oficio? ¿Fue una casualidad o ya lo tenías? Viste, en la adolescencia uno va perfilando cosas. No fue mi caso, pero hay mucha gente que ya sabe desde muy chico qué va a hacer. Y hay otras que la vida lo va acomodando y ejerce profesiones distintas. ¿Cómo fue tu caso? Yo estoy viendo qué voy a hacer todos los días. Eso es sano. Sí, totalmente. Tengo proyectos y sobre todo tengo incógnitas, y además el mundo es tan interesante que hay algunas de esas cosas que no las develo porque implicaría pensar en mí, que es una parte aburrida al lado de todas las cosas geniales que son los árboles, los frutos, las personas, el mar. No ranqueás ahí. Pero era un chico que tenía una relación muy intensa con el fútbol, una relación intensa con las palabras. Yo tenía un abuelo materno que cuando se caía un libro en mi casa me hacía darle un beso, porque interpretaba, aunque nunca lo verbalizó, que con eso fecundaba un lazo amoroso con los libros. Y era un abuelo docente, un migrante de Europa Oriental, que vivía con mi abuela y con mi papá y con mi mamá y con mi hermana en la casa donde yo crecí, y motorizó enormemente el entusiasmo por leer, y eso ha sido determinante. Y luego yo jugaba al fútbol, a veces estás solo en tu casa, yo tenía un patio y jugaba partidos que yo mismo relataba, a veces tenía de público un vecino que vivía Tapia de por medio y se lo agradecí con el tiempo, y me gustaba muchísimo todos los avatares, los vaivenes de la cancha, y no tenía claro que iba a hacer nada. Me acompañé a un amigo al Círculo de Periodistas Deportivos, pero no lo acompañé de casualidad. En todo caso, si me hubiera invitado, sospecho, a recorrer las hermosas cuevas que tiene el argentino, hubiera ido a pasear con él, pero no me hubiera vuelto geólogo. Entonces, desde esos universos es que fue sembrándose eso. O sea que hincha de Racing, confeso, uno de los primeros en confesar siempre de que ahora está de moda, pero en la época nadie lo podía decir, no sé por qué, digamos, porque todo el mundo tiene una identidad y no por eso puede perder su... Es como, qué sé yo. Es más, creo que vos mismo decías en alguna entrevista que te parecía loco porque los jugadores dicen de qué identidad son, porque los periodistas que los critican no pueden decir de dónde lo van a decir, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí, hay una presunción, y ahí hay un debate muy interesante que excede la confesión de la identidad, de esa identidad específica por el fútbol, que es que hay un supuesto, para mi manera de haber ido interpretando el periodismo, supuesto equívoco, que es que la modelación de eso que llaman objetividad depende de que vos seas de un equipo, ¿no? O carezcas o tengas
un posicionamiento frente a ciertas cosas. Siempre escribimos desde algún lugar. El tema es no mentir. Yo si juega Racing contra otro equipo, inclusive estando en condición de periodista, voy a querer que gane Racing. Lo que no puedo hacer es decir que un muchacho que juega con otra camiseta o una suma de muchachos con otra camiseta, si hicieron un gol, el gol fue feo porque a mí me provocó una sensación de tristeza o de frustración. Me parece que esa superposición de cosas es posible. Para eso esto es una actividad, un oficio, una profesión, como cada quien lo llame. Y mucho más profundamente escribimos desde lugares ideológicos. Siempre cuando un periodista te dice esa es una buena noticia según la ligazón que tengas con los temas. Yo me acuerdo cuando Argentina salió campeón mundial del 86, la Argentina, y en particular se escenificaba en Buenos Aires, muy en particular, casi donde estamos charlando ahora, debatía en torno de la ley de divorcio. Cierto. No, sí. No me mires de ese modo porque alguna vez ocurrió. Sí, sí. Yo escuchaba y leía crónicas en las que frente a la misma situación, frente al posicionamiento de un legislador sobre qué iba a hacer antes de votar, me refiero, si hacían una entrevista, alguien decía es una buena noticia o es una mala noticia. Y lo que era una noticia, y estaba bien que contaran la noticia a quien le parecía bien y quien le parecía mal, y a veces vos decís si te parece buena o mala noticia, pero es buena o mala según tu comprensión del mundo. Exacto. ¿Y en este mundo hay más malas noticias o buenas? Porque eso es una visión, no estoy diciendo algo puntual, sino en general, como perspectiva. A mí me gusta mucho Divididos y el maestro Moyo dice que el bien y el mal definen por penal. Yo creo que me adeudo estudiar académicamente mejor filosofía moral, ética. Me gusta leer desde Aristóteles a Max Scheler, desde Kant a Lenin, pero no estoy en condiciones de superar esa hipótesis de Moyo del bien y el mal. En el mundo ocurren montones de cosas que no quisiera que ocurriesen, y ocurren cosas que me permiten corroborar que la vida es una oportunidad maravillosa. En este programa tiene un privilegio, no solo son preguntas para pensar, que siempre en todas las entrevistas veo que está la palabra hay que pensar, porque si no, ¿para qué vinimos acá? Digamos, desde ese punto de vista, que eso es una frase tuya muy recurrente. Yo que es, no sé si usted vio la saga de Volver al Futuro. Sí, claro. Bueno, por supuesto. Entonces se llama el Minuto DeLorean esta sección. El DeLorean sabe que es la máquina del tiempo, Volver al Futuro. Genial. Y nosotros hicimos un acuerdo. Steven Spielberg necesitaba un poco de publicidad. Y nosotros hicimos un canje, que ahora está muy en el periodismo, está más que de moda, digamos así. Y a cambio de darle esa publicidad a don Steven, él nos presta el DeLorean para que nuestros invitados, en este caso vos, vayas a un punto de tu vida, en el pasado, ya sea para volver a vivirlo o para cambiar el curso de los acontecimientos. Esa es una elección propia. En la película no se puede, pero acá sí. Digamos, ese es el acuerdo que hicimos con Steven. Así que el minuto DeLorean de esa vuelta al pasado es todo tuyo. Estoy en la cancha, en cualquiera. Veo en la que sea. Veo un estadio, descubro que es un mundo, y voy de la mano caliente de mi padre, ingresando a esa especie de puertas del cielo que golpear a los estadios de verdad. Y pasamos la tarde juntos y nos volvemos caminando hacia mi casa hablando de nuestras vidas. Eso es algo que no sé si a Spielberg le tentaría filmar, pero estoy seguro de que Spielberg y montones de personas en el mundo saben que es una justificación de volver al pasado o de entender la palabra gloria. Muy bien gastado, entonces el minuto de gloria le agradecemos a Steven. Y a Volver al Futuro, y ahora se lo devolvemos para que lo pueda estacionar y lo cuide bien para el próximo invitado o invitada. Y hablando de eso, entonces me da el pie para Remembranza,
es el tema elegido por vos para hacer este primer corte, porque estos programas de radio necesitan algunos cortes. ¿Por qué elegiste esto? Remembranza es un tango de 1934, es un tango que le encantaba a mi papá, que nació en 1934, tiene muchas versiones hermosísimas, y el año pasado, en la mitad final del 2022, mi hermana, que es directora de teatro, que es crítica de teatro, que es montones de cosas, se animó a hacer su primer disco solista, y está Remembranza, y Remembranza está hermosamente interpretado, y aunque mi viejo no lo puede escuchar ahora, me da enorme alegría que suene, mucha más alegría que Remembranza y que nostalgia. O sea, Cher pide ayer, digamos, y recuerdas ayer, ayer padre, a través de Remembranza. La vida es un gran hilo. Es un gran hilo. Esto es periodismo en primera persona, estamos con Ariel Sher en BCN Radio. Vamos a escuchar Remembranza por la hermana. Y enseguida, Edith Sher. Y enseguida seguimos en este programa. Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ah, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria. Seguimos en periodismo en primera persona, acá con Ariel. Hermosa versión nos regalaste para tan personal. Sí, es mi hermana Edith Sher en Remembranza, con un lujo su maestra Lidia Borda haciendo la segunda voz, y el disco se llama con una frase, con un verso hermoso que tiene Remembranza, que es Flor de una ilusión. Así que pueden buscarlo en cualquier plataforma como Flor de una ilusión de Edith Sher. A mí me encanta todos los temas, pero Remembranza en particular. Hermoso regalo. ¿Cuál es la función de un periodista? En el día del periodista, qué mejor a un maestro de periodistas, de varios de los que están dando vuelta por ahí, fuiste maestro. ¿Cuál es la función de un periodista? Si tiene. No lo señaría una función, por las mismas razones por las que si el rol de maestro básicamente se sostiene en querer aprender, ¿no? Y los estudiantes y las estudiantes te enseñan todo el tiempo. Yo creo que es encontrar cachitos o cachos de mundo y ponerlos a disposición de otras personas del mundo o del mundo. A veces con eso transformamos cachos y cachitos del mundo. Y me parece que en términos más de formulación ideológica, el periodismo tiene que ver con preservar el derecho colectivo a saber de qué se trata, que es un derecho humano esencial, conocer. A mí me gusta conocer cosas, que me hagan conocer cosas. Me siento muy invitado como lector y como oyente, como observador, y con las formas que sea, que ya son múltiples, de periodismo o de intentos de periodismo,
y me gusta hacer eso, me gusta pensar que la salida del silencio de una historia que nos parece que merece salir del silencio puede gravitar en la vida de esas personas que la protagonizan y de otras personas que no. A mí me resulta muy útil para pensarlo un concepto que usa Martín Becerra, que es profesor de comunicación en muchas universidades argentinas, se me ocurre la de la Universidad Nacional de Quilmes ahora. Becerra siempre le pone el segundo apellido a las redes sociales, dice redes sociales digitales, porque es cierto que redes sociales hay muchas, sí, la familia es una red social, ser lectores de libros es una red social, el club es una red social, claro, y en una orquesta es una red social, y en ese sentido las formas clásicas del periodismo habilitan redes sociales. Vos quizás nunca hables con un muchacho o una muchacha que juega en la 4ª división de tal equipo, pero se queda 2 horas más para aprender a pegarle con el parietal que menos domina, y si esa historia no vulnera la intimidad de esa persona hacia lugares no deseados, y la volvés parte del mundo, armás o contribuís a armar una red social. Ese que le pega con el parietal para mejorarlo, quizás le salga y quizás no, empieza a tener algo que ver con el señor que está esperando en la parada última, un bondi, para ver si llega a darle un beso a su mejor amor. Y en relación a eso, ¿cómo ves el ejercicio del periodismo hoy? ¿En qué etapa lo ves? Eso te pregunto así como desde afuera, siendo parte, pero desde afuera, mirándolo. Me parece que ocurren muchas cosas. ¿Acaso una superposición de ciclos, de procesos, de búsquedas, de pérdidas, de hallazgos? Como no tengo advertido en la historia reciente del periodismo. Es un tiempo de ruptura, es un tiempo de ruptura de formas, es un tiempo de cambio de velocidades, es un tiempo de la historia donde la variable que más se ha alterado, hasta donde yo percibo, no solo en el periodismo, es la variable tiempo. Los grandes filósofos de la historia de cualquier corriente han reflexionado sobre el ser, sobre el espacio, sobre la identidad y sobre el tiempo. Y el tiempo ha cambiado su condición, ha cambiado su velocidad. Y el periodismo y la comunicación, e inclusive algo que está ligado a ellos, que a Borges le gustaba decir mucho, que es la conversación, han ingresado en zonas desconocidas. El otro día escuchaba a una funcionaria que decía que estamos en un tiempo de velocidad no humana, y es posible que sea eso, o es posible que la velocidad humana esté pasando a ser otra. Pero un día me decía Jorge Valdano que a él le gustaba ver a Riquelme porque Riquelme juega un fútbol de un tiempo en el que la gente, Jorge es oriundo de Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, salía a la vereda a ver pasar la vida. Y Riquelme era el más rápido de todos en la cancha, pero se adueñaba del tiempo. El dueño del juego. Claro, el dueño del juego. Si te adueñas del tiempo, te adueñas del juego también, ¿no? Como la otra gran categoría que es pariente, pero no siempre le ocurren las mismas transformaciones que al tiempo, que es el espacio. El espacio ha cambiado menos que el tiempo. Nosotros no estamos teniendo esta charla caminando, acariciando una nube. Todavía no ocurre eso. Y el tiempo sí se ha movido. Entonces, ¿cómo hacer algo que tradicionalmente está muy ligado al tiempo? Yo tuve un gran profesor de periodismo que se llamaba Estanislao Villanueva, Villita, sus notas están aquí en la hemeroteca, en distintos lugares, un sabio del periodismo y en particular del básquetbol, y él decía: periodismo es literatura de prisa. ¿Y qué ha pasado a ser la prisa? Entonces, desde esos sitios es que lo pienso. Luego lo que se ha acentuado es que, si bien el capitalismo se apropió de la circulación de la palabra, como se ha apropiado de casi todo durante el siglo XX, los márgenes de construcción de narrativa periodística por fuera de los intereses de los dueños de las corporaciones, o en el siglo XX de las empresas,
eran en general más anchos, un poco más anchos, bastante más anchos. Me gusta además desnaturalizarme, y si puedo a partir de eso desnaturalizar y enfatizar que hacer periodismo no es solamente hacerlo nunca lo fue, y menos ahora hacerlo en los lugares tradicionales donde algunas de las personas que yo quiero, o de mis vecinos o mis vecinas, dicen, ese periodista porque está en tal lugar. Claro. No es así. El periodista no es el medio. Periodista no es el medio porque nadie es el espacio que ocupa. Todos estamos siendo, más que ser, como diría Paulo Freire, pero estamos siendo no por el espacio que ocupamos. Eso nos puede referir. Vos podés decir, tal persona está trabajando en el bar de la esquina, tal persona es el marcador de punta de tal equipo, tal persona es la pareja de tal, pero como sabemos, eso no está quieto. Vamos a hacer ahora unos textuales de un tal Ariel Sher, no sé si lo ubica, digamos, es un gran maestro de periodistas, que en algún momento, sobre todo como disparador para seguir en esta senda, de esta cosa que dice, en algún momento, tengo acá un textual, con investigaciones muy profundas que pasó Wikileaks y FBI y todos esos organismos que nos espían todo el tiempo. La comunicación es un terreno de disputa política. Me gusta el periodismo porque me permite poner al mundo en un lugar distinto al que lo encontré siendo fiel a lo que veo. Sí, la comunicación tiene que ver con el sentido de las cosas. Disputa política de sentido general, no partidaria. Sí, entendiendo, como decía el historiador francés François Furet, la política es todo lo que tiene que ver con el poder. No hablo de la organización en ese terreno. Y siempre estamos disputando sentidos. Y además, nadie puede desear lo que desconoce. Es muy difícil. No es que millones de chinos han vivido equivocados sin querer ser mediocampistas centrales. Es que estaba fuera de su universo. No es que Julia Roberts se levantó esta mañana y no pensó en mí porque yo no valgo la pena. Es que está desocupada filmando y no te conoció. Claro, al no conocerme, y yo realmente no hay tantos partidos y tantas cosas que no le puedo prestar atención y no entonces es imposible desearlo. El periodismo tiene que ver con arrimar las posibilidades de deseo y discutir el sentido. En el periodismo o en la comunicación más genéricamente tiene que ver con qué estimulás a que sea deseado y qué no. Hay otra frase que me dispara algo que es uno de los paradigmas generales, no solo en la comunicación, que es: los prejuicios nos hacen más bobos. Porque esto lo relaciono con la nueva era de la posverdad, que esencialmente es que los hechos son más relativos, sino que busca la emocionalidad y lo que eso genera en las cosas, que tiene un ángulo positivo, pero a la vez pierde. En el periodismo siempre hay una frase que los hechos son sagrados y las interpretaciones son múltiples. Eso con la posverdad está cambiando sentido. Todos tenemos y todas tenemos abundancia de prejuicios tan potentes que ni siquiera nos enteramos de que son eso mismo, prejuicios. Pero prejuicio es una palabra compuesta y cuya palabra medular es juicio. El otro es un prefijo que indica antelación. Y eso, y el juicio es hacer el debido proceso. Y para hacer el debido proceso necesitas ahondar, necesitas poner en cuestión. Entonces, la puesta en cuestión es un acto humano muy definitorio. Las paredes hermosas que tienen montones de lugares donde hemos estado, las montañas maravillosas que durarán, ojalá, milenios y milenios, son hermosas, más hermosas que nosotros, pero no se ponen en cuestión hasta donde estamos enterados. Y ir en contra de los prejuicios te vuelve entonces gente, porque te permite ponerte en cuestión. Pero es incómodo. Ahora, incomodarse también es volverse gente. Y vos sos docente hace muchos años, muchas camadas han pasado. Y hay, hablando de prejuicio, un cierto prejuicio de que el ojo. Yo siempre te escuché. Y particularmente me agrada la gente que no le tiene miedo a lo nuevo, más bien lo ve como la fuente de lo que hay que justo ser, como dijiste, enseñar es aprender, digamos, desde ese enfoque. ¿Cómo es con los nuevos cambios sociales, tecnológicos del mundo, la nueva camada de la comunicación, el periodista, con nuevos instrumentos, que tiene una parte buena de que hoy es más fácil acceder a comunicar que hace varios años atrás? Yo diría, desde mi lugar,
todo es ganancia, porque conoces gente que tiene experiencias de vida diferentes, que está enterada o dateada de cosas diferentes, que no es lo mismo estar informado de cosas diferentes, y entonces descubrís cosas. Yo, si no conociera gente ostensiblemente más joven que yo, me hubiera perdido el trap, me hubiera perdido el rap, y me gusta mucho. Pero no es un ciclo al que hubiera llegado por conexiones sociales naturales. No, claro, mis compañeros del secundario no andaban en eso. Pero viste que hay un prejuicio que ahora los periodistas no leen, no saben, hay una visión, sobre todo de los que ya son periodistas hace años, de que las demás jamás están como, que no se hace periodismo ahora. Yo creo que ocurren varias cosas, como siempre. Una cosa que ocurre tiene que ver con las condiciones en las que se hace este trabajo y las condiciones en las que se hace esta vida, y la lectura, en el sentido clásico del término, requiere, de nuevo, otra relación con el tiempo, requiere poner en suspenso el tiempo, requiere hacer una inversión para algo que no te va a redituar en dinero, claro, ni en dinero, ni en likes, ni en fama, ni en prestigio. No te va a dar minas o tipos tampoco, por más que te dé recursos para intentar la seducción, pero leer es una situación de juego, y en ese sentido convive, pero quizás compita con otras situaciones de juego, y es una situación de juego que exige salir de cualquier territorio de superficie. En un tiempo muy particularmente de aceleración de la historia, tiende a privar la superficie, pero eso no vuelve a gente peor, ni gente más boba, ni gente potencialmente o realmente menos lectora a la gente que ingresa al mundo en esto que a mí esto que persigo vertiginoso. Me parece que también es una disputa, así como vos le dirías a tu criatura, mira, hay una cosa que se llama besar, cuando puedas no te lo pierdas. Sí. Hay una cosa que se llama hacer goles, si podés alguna vez hacer alguno, o disfrutar de lo que hace otro. Bueno, leer es una invitación parecida, y es una invitación que está viva, y cuya defunción ha sido augurada en varias oportunidades de ocasiones, y me parece que la disputa de sentidos implica estimular esa invitación. Hoy mucha gente lee todo el tiempo, porque está todo el tiempo mirando un dispositivo en el que aparecen imágenes y algunas letras, a veces más, a veces menos. ¿Cómo llevar adelante un camino para que esas letras se encadenen con más letras? Es parte de la disputa de época. Sí creo que hay un estímulo desde ciertos núcleos de poder económico, o sea, de poder político, en una serie de espacios donde se configuran trazos de este tiempo que nos quieren más superficiales, más en estado de sustitución de todo, más consumistas y más utilitarios, y como tantas veces la humanidad está en una pelea en ese territorio. Sí, acá, perdón por ser autorreferencial, pero justamente acá conocimos un programa que se llama Perdiendo el Tiempo Así, porque acá el tiempo, cuando se habla de ganar, generalmente se habla de productividad, pero para que la junta, digamos, o sea, y no desde el punto de vista sí, claro, más humano, digamos, de la cosa. Entonces es como una chance así. Cuando te escuchaba, lo primero que se me vino a la mente. Y tenemos que ir a la pausa. Edith Piaf es tu segunda canción invitada, elegida. Edith Piaf era la cantante favorita de mi mamá, por eso mi hermana se llama Edith. Edith Piaf es una demostración de que en un lugar perdido y en una condición difícil, cualquier ser humano está lleno de luz, a veces tiene esa luz especialmente en la garganta, y Edith Piaf es alguien que canta como sabía o como sentía mi mamá, para recordarnos en cada nota que el mundo amaga con extraviar la belleza, pero la belleza ahí está. Nos están dando un lujo acá en Periodismo en Primera Persona, nos pueden encontrar con ese nombre en todas las redes sociales. Vamos a una pausa y así vamos al cierre de esta entrevista.
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, hemos llegado al final de esta cosa con un hermoso regalo que nos diste, que es muy emotivo, la canción que te hace acordar a tu mamá. Digamos, siempre, como recién hablábamos, que la música dejan huellas en las emociones y uno automáticamente detrás se conecta allí. Déjame agradecer a Nicolás Campoamor y a Lucas Tomasetti, que estuvieron en la operación técnica de este programa, a Mariana Salas en la producción, bueno, principalmente a vos, digamos, porque estuvimos tratando de combinar algunos intentos fallidos para hacer esta entrevista, y es un placer que justo coincida el Día del Periodista, así que te agradezco mucho. ¿Qué libro estás? Pues vos siempre estás escribiendo algo, está por salir. Terminé un libro que tiene que ver con el Mundial de Qatar. Yo estuve en Buenos Aires, trabajaba en radio y escribía todos los días, escribía para distintos lugares, pero iba haciendo una serie de apuntes sobre el Mundial, con miradas sobre lo que iba ocurriendo y afincando, como que esa circunstancia ya estaba dicha por alguien en algún lugar. Entonces son textos cortos de 4 o 5 puntos enumerados, donde hay una mirada y está asociada con la frase de algún autor o alguna autora en algún momento de la historia. El libro se llama, como el último que hice, se llama Apuntes de Fútbol, Apuntes sobre Fútbol de los tíos y las tías, que era una serie que yo había armado. Este se llama Apuntes del Mundial y lo va a sacar prontito Grupo Editorial Sur. ¿Lo puede venir a presentar acá a la biblioteca? Que usted ya estuvo en alguna presentación de otros libros. Sí, con todo gusto. Ya está invitado, ya estamos acá tramitando, así que la presenta sería un placer, un honor. Y para mí fue un placer mantener esta charla y esta entrevista con vos. ¿Cómo la pasó bien? Sí, notable. Sí. Un poco acá, como decíamos, afuera de aire, paramos la pelota, no hablamos de la coyuntura, no hablamos del lateral izquierdo, de cómo Boca, River, todos van en la tabla, ni Racing, ni todos los equipos de más allá, sino que hablamos un poco más en perspectiva. Hacia atrás y hacia adelante. Una invitación a pensar siempre es algo que se agradece. Y ya que la pasó bien, le vamos a pedir, como le decimos a todos los invitados, que nomine
algún otro periodista, comunicador más amplio, digamos. Yo siempre digo que no es necesario que sea famoso ni nada de eso, sino alguien que se siente en su silla a hacer periodismo en primera persona. Yo, si estuviera en el sitio de ustedes, en el tuyo en particular, invitaría al nene Pano, Juan José Pano, que es un maestro, de los maestrísimos del periodismo, que es un sabio de la vida porque tiene 70 y pico y le dicen el nene porque sigue jugando. No va a ser la persona más elegante en términos de Pierre Cardin que vas a encontrar, pero sí es una persona muy elegante para pensar y para hacer periodismo, y como hay que disfrutar de las maravillas de la vida, yo siempre que puedo charlo con él. Exacto. Estuvo presentando un libro en la Feria del Libro, yo estuve trabajando, lo vi. Ahí sí, el último libro de él sobre Qatar, Qatar, un viaje maravilloso, sí. Hermoso libro. Sí, es un prócer del periodismo. Diario de un viaje alucinante. De ese periodismo que vos sos parte, de ese periodismo literario, ¿no? Porque no es solamente, porque el periodismo deportivo hay dos formas, y hay uno que en general usa el fútbol y el deporte como excusa para escribir sobre otras cosas. Sí, el fútbol vale la pena por sí. Sí. ¿Qué haces con eso que te pone la vida adelante? Bueno, entonces queda agendado, después dígale que la pasó bien, así lo sentamos ahí en su silla. Y para cerrar, como esto es periodismo en primera persona, el cierre de los programas es de los invitados. Así que ahí está la cámara, porque ahora veo que la radio se ve, digamos. Sí. Tengo que girar con lo que mi cadera ¿Para qué? supone. Sería para los estudiantes de periodismo, para la vida. Sí que tiene hijos que se dedicaron, 2 hijos que se dedicaron también a la comunicación, a la escritura. Sí. Se ha hecho escuela ahí, el apellido Yer. Para la vida, para quien quiere oír que oiga, como se dijo alguna vez, estos segundos finales son todos tuyos. A quienes estudian y con quienes he compartido el aula, yo lo que les diría es que les agradezco lo que me enseñan y lo que me enseñaron. Ir a dar clase implica ir a transformarse porque otros te transforman. Y lo que me digo, por eso lo puedo sugerir, es amorfarse el mundo. Amorfarse el mundo. La vida es brava, pero es de una seducción infinita. Y ahora que aprendimos a usar en sentidos anchos el verbo deconstruir o desnaturalizar, hagamos eso. Las cosas no son, las cosas están siendo. Y el periodismo, la narrativa, el fútbol y casi todo lo que yo conozco, entre lo poco que conozco, constituyen oportunidades y ocasiones para modificarse y para volver a la vida un lugar más ancho de lo que hasta ese momento suponíamos que era. Morfarse el mundo quiere decir eso. Gracias totales. No, gracias a vos. Ariel Sher pasó y vino a un lujazo, nos dimos. Vino a hacer periodismo en primera persona, así se dice. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chao. Un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.